Muy buenos días. Hoy, en el día 174, leeremos los capítulos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98 del libro de los Salmos. Comencemos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora leeremos el capítulo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ahora leeremos el capítulo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono, firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ahora leeremos el capítulo 94. Jehová, Dios de las venganzas,
Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. No sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la viuda del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Ahora leeremos el capítulo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masat en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ahora leeremos el capítulo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día sus actos, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Da a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad.
Ahora leeremos el capítulo 97. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstresen a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Ahora leeremos el capítulo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos atan las manos, los montes todos hagan con regocijo delante de Jehová. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ahora, yo quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos 8 capítulos que hemos leído. En el capítulo 91 aprendemos que nosotros los seres humanos somos tan frágiles, pero tanto que nosotros necesitamos la protección de Dios. Y es que realmente Dios nos hizo seres que necesitamos protección, ya que siempre habrá algo que amenace nuestra vida, habrá algo que amenace nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Nosotros muchas veces en nuestra soberbia nos consideramos autosuficientes y no queremos venir al único que nos brinda una verdadera protección. Hay quienes piensan que sus alas no pueden protegerlo y que su sombra no le da seguridad, pero ignoran el poder y la grandeza de Dios. Por eso el salmista que sí sabía dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy Dios te invita a venir a Él y a estar bajo su cuidado. En el capítulo 92, el salmista nos enseña a alabar a Dios y los motivos por los que debemos alabarlo nos señala algunos. Nos dice que porque Él es altísimo, porque Él merece toda la alabanza, porque es soberano, porque Él está encima de todas las cosas. Pues no somos los seres humanos el centro de todo, sino que es Dios el centro de todo. Y también nos enseña este salmo que es por la misericordia de Dios que podemos tener la oportunidad de experimentar una nueva mañana, y es por su fidelidad que podemos llegar a cada noche. Es de necios no reconocer eso. En el capítulo 93, el salmista nos enseña que realmente es Dios quien reina. Él tiene el poder y su poder es firme y eterno. Si el necio dice en su corazón no hay Dios, es porque pretende usurpar el trono que únicamente le pertenece a Dios. El Señor reina a pesar de la resistencia, a pesar de la rebeldía, a pesar de la oposición, a pesar de la desobediencia de los hombres. El Señor reina. Aunque esto sea algo que el mundo no quiere creer, no quiere aceptar, no quiere reconocer, un día tendrá que hacerlo. Un día tendrá que reconocer y rendir cuentas delante del Señor. En el capítulo 94, el salmista nos enseña que es Dios quien
quien entiende y quien puede sanar toda angustia que hay en nuestro corazón. El versículo 18, el salmista expresa que cuando sentía que ya no podía más, que ya no tenía fuerzas, cuando él sentía que ya iba a caer, fue cuando la misericordia de Dios le sustentó. Por eso, si hoy estás sintiendo que no puedes más, mira al cielo. Ven al Señor, solo dile al Señor, solo tú puedes levantarme y solo tú puedes ayudarme. En el capítulo 95, el salmista nos enseña que si escuchamos la voz de Dios, no podemos ser sordos, debemos escuchar a Dios y prestarle atención, ya que ser sordos cuando Dios nos habla es una actitud rebelde en nuestro corazón, es una actitud de soberbia que nos va a causar problemas, no a Dios, sino a nosotros mismos. Pretender que somos sordos o que no queremos escuchar la voz de Dios tiene una consecuencia grave en nuestro corazón porque lo endurece y seguido a eso trae una destrucción a nuestra vida. Es por eso que desde hoy te invito a no dejar de escuchar la voz de Dios. En el capítulo 96, el salmista nos enseña la necesidad de tener un canto en nuestro corazón para Dios. Nos enseña que cantar a Dios es el resultado de saber quién es Él. Cuando cantamos a Dios, no le añadimos nada a Él, porque Él es tan grande que no se le puede añadir nada. Cántale tú o no le cantes, Él sigue siendo grande, sigue siendo poderoso, es decir, no le puedo añadir nada, pero cuando yo le canto, estoy declarando su grandeza, estoy reconociendo su grandeza, y este salmo nos invita a cantarle con el entendimiento de quién es Él, de que Él es grande, que nos ha redimido, que nos ha salvado, que no hay nadie como Él en maravillas, y porque confiamos en Él, es por ello que te invito a cantarle solamente a Él. En el capítulo 97 aprendemos a reconocer el reino de Dios y la majestad única de Dios, pues quien vive un constante reconocimiento de la deidad de Dios tiene mucho en qué alegrarse en Dios. Se va a regocijar en sus juicios y va a reconocer que solo Él es exaltado sobre todos los dioses. En el capítulo 98, el salmista nos enseña que si la naturaleza, que no razona, puede aclamar a Dios y reconocer su señorío, si los montes, los ríos, el mar y toda la creación lo alaban, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Nosotros que somos sus hijos y que Él nos ha dado entendimiento, debemos cantarle, alabarle y reconocer sus maravillas. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás alabando a Dios continuamente y reconociendo su señorío? ¿Hay un canto en tu corazón para Dios o cantas para ti mismo o para tus emociones? Quiero invitarte a que compartas este link con otras personas, a que si no te has suscrito al canal te suscribas y que me dejes saber en los comentarios qué tan beneficioso ha sido para ti este tiempo de leer la Biblia. Feliz día y que Dios te bendiga.